Diarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Por eso, al tomar en cuenta sobre la compilación de los mandatos divinos que es prefijado para tus últimos días, como dice en Efesios 1:10, aparecen los mandamientos. Al aparecer, es increíble cómo el Creador transforma a la persona y ve el corazón de la persona. No está mirando si es alto, es bajo, es gordo, es flaco, o tiene pues un autoconocimiento humano. No, amigos, para Dios es algo diferente. Como dice la Escritura, Dios tenía que tomar aún lo más bajo de los hombres, los más viles, de ahí tenía que levantar para avergonzar a los grandes. Vemos en el caso de nuestro maestro, hablo de compilador del Decálogo Universal. Para empezar, él no estudió teología. Segundo, no estudiar, no fue doctor, ni tampoco fue magíster. Sino que ya es algo extraño, algo que no es normal, este es algo anormal. ¿Por qué digo que este es algo anormal? Si vemos una persona, digamos así, se dedica a leer la Biblia, yo pregunto, en un año sí puede hacer muchas cosas. Si un hombre de segundo de primaria, que por esa época no había la información que hay el día de hoy, es a través de las redes sociales, no lo había. Para ir a la biblioteca tenías que sacar tu carnet, ingresar, buscar la información, a veces no dabas. En cambio ahora no. Tú simplemente 2, 3 palabras escribes y te sale una información en los idiomas que tú desees. Antes no había eso. Él conoce la Biblia en el año 55. En el año 56 es arrebatado. Yo pregunto si a un año de conocimiento bíblico, si la persona puede alcanzar a realizar todo este ministerio y solamente con apenas segundo de primaria. Y vemos que no. Humanamente no se puede. Una persona puede tener 20, 30, 40 años leyendo la Biblia y aún no uno entiende. ¿Por qué? Porque la Escritura va con la inspiración de Dios, como es el apóstol Pedro. Y para entender ya no es humanamente, como dice Job 32:8, espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Y mientras el hombre no tenga la inspiración o no tenga el Espíritu de Dios, no lo va a entender. Literalmente sí, forma histórica, lo que aconteció en el tiempo pasado, etcétera, etcétera, pero ya las profundidades ya no se entienden. ¿Por qué? Porque ya es el Espíritu el que hace ya comprender y entender. Si no, vamos a leer simplemente historia. A eso voy yo. Por ejemplo, para ser compilador, cada cosa en su lugar. Esa es la palabra compilador, como dice Isaías 58, 10 y 13. 28, dice ahí en 28, 10 y 13. Dice bien claro, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, cada cosa en su lugar. Ya no, amigos, ya no es una capacidad humana. Es algo extraordinario ya. Por eso que muchos doctores y magísteres en el campo de la teología no salen de su asombro. ¿Cómo pudo compilar un hombre que apenas tuvo un año de conocer la Biblia, de leer la Biblia un año, y realiza este ministerio? Entonces ya no es humano, sino que él cuenta su historia, que fue arrebatado al tercer cielo, y ahí el Padre, cuando llegó a ese local lleno de una luminosidad, tanto las paredes eran transparentes, el Padre se puso de pie, empezó a escribir los mandamientos en una pizarra, y luego le dijo el Espíritu Santo: anda a la biblioteca, trae una cartulina o trae un pergamino, pone sobre la mesa y toma nota tal y conforme está. Entonces él empezó a tomar nota tal y conforme está, en la pizarra escrito. Empezó a escribirlo en la cartulina, y una vez que finalizó, le dicen a la biblioteca: trae el libro de la vida, y ahora sí anda, enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces, otro misterio. Entonces empieza, a partir de esa fecha, ya empieza el ministerio. Ya ves así que el año 1956 es arrebatado, y luego ya empieza
a escribir poco a poco a medida que pasan los días. Así es el trabajo, empiezan a congregarse uno, en dos en dos, empiezan a congregarse, y por esos años, estamos hablando del año 1958, ya forma él, quiere formar la organización religiosa israelita Nuevo Pacto Universal, en una asamblea que tuvieron. Ese era el título que tenía, el título original, Organización Religiosa Israelita del Nuevo Pacto Universal. Y en el año 59 ya el derramamiento del Espíritu Santo empieza a crecer con fuerza el pueblo en esos días. Se notaba, se había muchos milagros, muchas señales, hablaban idiomas, etcétera, etcétera. Cosa que para nosotros es algo sorprendente, como en el tiempo de los apóstoles, cuando descendieron en lenguas el Espíritu Santo, entonces hablaron sus propios idiomas de cada gente que había asistido a esa fiesta. Entonces, amigos, son cosas extraordinarias que para nosotros parece un sueño. Por eso dice la Escritura, cantamos nosotros el Salmo, serán como los que sueñan. Parece un sueño esto, pero es una realidad. Es un sueño despierto. Ahora, cuando hablamos, amigos, de nuestro querido Maestro, hablamos de él. Él nos enseñó lo que no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. De los cuales él recomendó, concerniente a lo que estamos hablando el día de ayer, que mientras el hombre no tenga el Espíritu Santo, no puede poner en práctica los mandatos divinos, menos entender la Escritura. Como le dije al inicio, leer sí, como historia, uno lo puede leer, lo que aconteció, como cualquier libro. Pero si ya te quieres profundizar, quieres buscar misterios, ya no. Es mediante el Espíritu ya. Por eso, para poner en práctica la doctrina de Dios, poner en práctica los mandamientos de Dios, humanamente no vamos a poder, es imposible. Es imposible, por eso que muchos doctores, muchos teólogos, la ley ya no. Claro, pues, humanamente no se puede cumplir. Es difícil porque siempre vamos a caer en el mismo error. Hoy digo que no voy a cometer y mañana estoy cometiendo. Entonces, hay razón de decir, la ley ya no, por supuesto. Porque si no tiene usted el Espíritu de Dios, la ley no, pues. La ley ya no. ¿Y cuál es el argumento? Para eso Cristo murió y aliste el libro de pecado. Y no es así. Primero, amigos, primero, el hombre, primero Dios lo busca al hombre. Acá nada de que lo busca a Dios, lo busca cuando ya está dentro del redil. Ahí sí empieza a buscarlo a Dios y decirle, ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así como Moisés, Dios lo llamó a Moisés, le dio una recomendación, qué es lo que tiene que hacer. Y cuando ya estaba en el trabajo, solamente tenía que clamar, ahora Señor, ¿qué hago? ¿Qué paso debo tomar? Cuando había problemas en el pueblo, se iba ante la tienda a conversar con Dios, y ahora le llevaba la problemática de él, y luego le decía, Señor, esto quiero que el pueblo pide, ¿qué tengo que hacer? Entonces el Señor le daba una respuesta. Fíjese, había ese diálogo. Al inicio no. Dios lo buscó, ya una vez que estaba dentro del redil, empieza a buscarlo. ¿Qué tengo que hacer? Es muy diferente una palabra con la otra. Ahora, como Dios nos llama, nos escoge, como dice Juan 15:16, nos elige para hacer mucho fruto, nos compró por un precio de sangre, nos lavó de todas nuestras iniquidades, nos vistió con ropa de gala. Ahora, el Padre Eterno, para poner en práctica, ordenar nuestra vida, ya no es humanamente, sino, como es en Ezequiel 36, 26 y 27, primero nos lava, 36, 25 nos lava, después nos transforma de un corazón duro a un corazón sensible, un corazón más humano, un corazón más comprensible. Antes no, pues hemos sido duros, severos, pero ya no, te vuelves una persona sensible, una persona que piensas también en la otra persona, ya no te vuelves personalista, ya no. Empiezas a cambiar tu forma, a ser comprensible con los demás, aprender a sobrellevar la flaqueza del otro, empiezas a llevar ya. Pero antes no, pues, te mueres. En cambio ahora no, pues nos ponemos a pensar, pedimos misericordia, Señor, prolongan unos días. Cámbiale su forma de pensar, cámbiale su corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces empiezan los clamores.
Empezamos a amar a nuestros enemigos. Entonces todo empieza a transformarse mediante el conocimiento. Pero ¿quién nos transforma? ¿Quién nos transforma? Es el Espíritu de Dios. Por eso vuelvo a repetir, como del día de ayer, para avanzar un poco más. Dice nuestro maestro, dice, mientras que el Espíritu de Dios no esté en el corazón de la humanidad, no puede ser obediente para guardar los mandamientos de Dios. Por eso dice 11:20 de Ezequiel, al darle corazón nuevo, espíritu nuevo, un corazón del hombre, para que ande en sus ordenanzas y guarde sus juicios y los cumplan, entonces será Dios con ellos y ellos serán su pueblo de Dios. Bueno, ahí surge algo que los hermanos no han entendido y él dice, no me han entendido. Bueno, vuelvo a repetir. Entonces, mientras que el Espíritu de Dios no mora en el corazón del hombre, el hombre no puede guardar el mandamiento de Dios. Según versículo 27. Entonces Dios pondrá el Espíritu nuevo en el corazón del hombre, entonces recién andará en sus mandamientos y guardará sus derechos y luego lo pondrá por obra. Mientras que el Espíritu de Dios no está en el corazón del hombre, el hombre no puede guardar los mandamientos, y es por eso que los que creyesen tenían que recibir el Espíritu de Dios para ello guardar los mandamientos. Por eso estamos aquí, todos los que creen, porque estamos reunidos, todos los que creen están aquí. Si no creyeran, no vendrían. Entonces, aunque muchos todavía no tendrán el Espíritu de Dios, pero dentro de poco, conforme confirmen en Dios que vive y creen que de corazón, entonces recibirán el Espíritu de Dios. Sé que de la noche a la mañana tampoco no es recibir el Espíritu Santo, no lo es. Yo creo en Dios, no. Santiago 2:19, hasta los demonios creen y tiemblan. Luego dijo otro que es Mesías, 6:47, San Juan. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El diablo cree porque lo tentó y lo conoce, nosotros ni lo conocemos. Pero luego dice en 8:51 de San Juan, el que no guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces ahí no se sujeta. Entonces acá es el punto, tenemos que nosotros tratar de someternos, sujetarnos en la doctrina de Dios, y Dios nos da su espíritu recién, porque dice Hechos 5:32, que Dios da su espíritu a los que le obedecen, nada más, no a cualquiera. A los que le obedecen, Dios le da recién su espíritu, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que empieza a regenerarnos, empieza a transformarnos y empieza a conducirnos por la senda del bien. Si cometemos alguna falta, algún error, nos sentimos tan mal que la conciencia nos empieza a remorder por una acción que hemos hecho. Sabemos que no está bien, pero nos sentimos tan mal, nos sentimos morir hasta cumplir. Una vez que se cumplió o lo hemos confesado, recién viene esa tranquilidad y esa paz. Eso es así, mis queridos amigos. Luego dice acá, el Espíritu dentro de poco, conforme que confirmen en Dios que vive y cree de corazón, entonces recibirán el Espíritu de Dios. Nadie puede estar delante de Dios, nadie. Todos tienen que tener el Espíritu de Dios para que sean herederos de la promesa de Dios. O sea, nadie puede estar delante de Dios. Todos tienen que tener el Espíritu de Dios para que sean herederos de la promesa de Dios. Estamos hablando de inspiración del Espíritu Santo. Si revisamos algo así como acabamos de mencionar, nuestro Señor Jesucristo propuso un ejemplo muy hermoso para darnos una idea de que un hijo de un rey se casaba. O sea, su hijo de un rey se casaba. Y luego hizo una invitación pues a todas sus amistades, mandó a sus siervos, invítenles porque las bodas ya están preparadas, todo está preparado, vengan a la reunión. Unos dijeron, estamos arando su campo, otros deben comprar una yunta de bueyes, tenían que adiestrarlos, otros también sus hijos estaban casando, la cosa es que todo el mundo estaba ocupado. Regresan, todos están ocupados. Entonces vayan ustedes a las plazas, a las calles, tráigame los cojos, mancos, ciegos, y me llenan el local.
Fueron, regresa y dice, y está lleno, nos faltaba. Otra vez vayan, traigan. Entonces lo llenan al local. En eso el rey ingresa y encuentra a uno que no tenía vestido de bodas. No tenía el vestido de gala. Y le dice, ¿y tú cómo entraste acá? ¿Cómo entraste? Y luego lo sacaron del lugar. Lo sacaron, dice, porque afuera es el lloro y crujir de dientes. Lo sacaron del lugar. ¿Quién era entonces? Si todos supuestamente estaban vestidos de ropa de gala. Si no era un hombre que no tenía el Espíritu de Dios. No estaba vestido con ropa de gala, quiere decir, no era un hombre arrepentido, simplemente era un espía. Porque si hablamos de esa parte, se hacen pasar por religiosos y no lo son. Es como ahora cuando el israelita se caracteriza por tener su cabello largo, su barba crecida, se pone su túnica, etc. Eso también lo pueden hacer por servicio de inteligencia y todo lo que desean reparar o, digamos, observar qué cosa hay dentro de la institución, se disfrazan. Pero son personas no arrepentidas. Personas no arrepentidas. Eso se ha descubierto un montón. En el tiempo del maestro se descubría un montón de esos que estaban ahí de servicio de inteligencia. Estaban siguiendo cuál es el movimiento, qué se hace, etcétera, etcétera. Y así ha pasado un montón de cosas. Entonces, queridos amigos, cuán importante es un hombre arrepentido, y solamente Dios conoce cuando el hombre es arrepentido. Lo resto es un disfraz. Ahora, cuando tenemos el Espíritu de Dios, por eso dice, estamos hablando de inspiración del Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, acá vamos a tocar un tema, hablamos sobre el lavacro. Para recibir el Espíritu Santo, el hombre tiene que ser primero lavado. Lavacro significa, hay dos. Lavacro es un lugar donde se recepciona, se almacena agua. Ese es un lavacro que viene a ser según la Escritura, vemos en el lavacro, en el tiempo de Moisés, Dios le ordenó que tenía que construir un lavacro. Un lavacro viene a ser un recipiente donde almacenaba agua, donde el sacerdote, para ingresar al altar del holocausto, tenía que lavarse las manos y los pies, aparte que venía bañado, tenía que lavarse las manos y los pies. Y para ingresar al tabernáculo, para cambiar los panes de la proposición, para prender el candelabro, para prender el incensario, tenía que lavarse las manos y los pies en ese lavacro, que en el tiempo del rey Salomón le puso el nombre Mar de Bronce. Entonces ese es un lavacro, un recipiente donde se almacena agua pura, que a esto también se le llaman vasos de honra, de deshonra, etc. Otro día vamos a hablar sobre ese punto. Entonces, ¿qué significa un lavacro? Pero acá habla un lavacro de una regeneración. Entonces ya no está hablando de un lavacro donde se conserva agua limpia, ya no, sino se trata de otro tipo ya. Estamos hablando de lavacro de regeneración, o sea, hablamos de lavado, bañado, limpiado, una persona regenerada, a regenerarse. Entonces de eso se trata. Pero vamos a ver, de acuerdo a Tito 3:5, porque nuestro maestro empieza con este tema, para recibir nosotros el Espíritu de Dios, primero el hombre tiene que ser lavado lavado en el lavacro de la regeneración. Vamos a pasar lectura mejor. Tito 3:5. Tito 3:5. ¿Qué nos dice Tito 3:5? Vamos a ver. Tito 3:5. Dice lo siguiente: no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, son dos cosas. Dice acá, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, sino más por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dos palabras fundamentales. Viene a ser el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Dos palabras. Entonces, vemos en el caso de Tito, para darnos una idea un poquito más, para empezar,
el apóstol Tito era pues el que era un gentil convertido, se convirtió al cristianismo, era un gentil, pero fue uno de los compañeros del apóstol Pablo en su trabajo misionero. Trabajaban arduamente. Eso está escrito pues, en 2 Corintios 7, 6 al 16, 2 Corintios 8, 6, 16, 17, en Gálatas 2, 1 al 3, 2 Timoteo 4, 10. En esos libros hace ver que sí, ahí fue su ayudante del apóstol Pablo. Pero era un gentil que se había convertido al cristianismo. Entonces Pablo le envía al apóstol Tito, en su carta le dice lo siguiente, para comprender esa parte de 3:5. Le dice así: amonéstales pues, amuéstrale que se sujeten a los príncipes y potestades. O sea, le están recomendando que se deben sujetar a los príncipes y potestades. A los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? ¿A quién tienen que someterse? El apóstol Pedro dice lo siguiente en su primera carta 2:13: ser pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios y a ser rey como a superior. Entonces, estos son los príncipes, mejor dicho, a las autoridades. A las autoridades tenían que ser sometidos, no porque estás con Cristo vas a hacer lo que tú quieres, no. Como decía en Esdras 7:26, el hombre tiene que someterse a la ley de Dios y también a la ley del hombre. Tiene que ser sujetado a ambos lados, si no, del contrario, sea juzgado. Hasta pena de muerte que existe ahí en Esdras 7:26, ¿no? Ahí dice bien claro, que el hombre tiene que no solamente cumplir la ley de Dios, sino también la ley de los hombres. Tenía que someterse. Entonces acá de uno le está recomendando que el hombre tenía que sujetarse a la ordenación humana por respeto a Dios, ya sea rey como a superior. Entonces, eso amonesta que se sujeten a los principados, que se sujeten a las autoridades. Tiene que haber una sujeción. Esa es la base. Y luego, y potestades. ¿A qué se refiere potestades? Porque hay potestades del aire, potestades de los principados, partes negativas, pero también significa potestades, como dice en Romanos 13, 1 y 2, que toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, porque no hay potestad sino de Dios, y lo que son de Dios son ordenadas. Así que se opone a la potestad, a la ordenación resiste, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Entonces eso viene a ser a las potestades, quiere decir a lo que Dios, a las ordenaciones de Dios, lo que Dios ordena. Tenemos que someternos a la ordenación de Dios. Y si nosotros resistimos a esta ordenación de Dios, estamos ganando condenación para sí. A eso se refería. Por eso dice, amonéstales que se sujeten a los príncipes, es decir, que se sujeten a las autoridades. Tienen que sujetarse a las autoridades. Porque dice, como vuelvo a repetir, mejor vamos a pasar en Esdras 7:26. Mejor vamos a pasar en Esdras 7:26 para completar la frase. Dice, y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, ahí está hablando, el que no hiciere, que no pone en práctica la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, quiere decir, lo destierran, o a pena de hacienda, que ahí se le paga de derecho civil, o a prisión. Ya está aclarando, el hombre tiene que sujetarse a las autoridades humanas, sujetarse a la ley de Dios y sujetarse también a la ley humana. Entonces tiene que sujetarse sí o sí, por eso le dice, amonesta después que se sujeten a los príncipes, que se someten a los príncipes. ¿Y quiénes son los príncipes? Son las autoridades. Por eso dice, se es pues sujeto a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea rey como a superior. Entonces, eso viene a ser someterse a las autoridades, a las potestades. O potestad, estamos hablando que viene a ser la ordenación de Dios. Esa es la potestad, la ordenación de Dios, la orden de Dios. Dios te ordena una cosa, tenemos que someternos. Por eso es amonéstales que se sujeten no solamente a las autoridades terrenales, sino también a las potestades, lo que Dios ordena, que se sometan, que obedezcan y que estén prontos para toda buena obra. Siempre prestos para toda buena obra, una buena acción, presto siempre. Esa es la base. Ahora, cuando hablamos
como dice, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Luego dice que a nadie infamen, fíjese lo que dice ahí, que a nadie infamen. Amonesta después que se sujeten a las potestades superiores, que obedezcan que obedezcan, que estén pronto para toda buena obra, y que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrándose con mansedumbre con todos los hombres, ¿no? Entonces, cuando dice no infamen, porque fíjese las recomendaciones que hace el apóstol Pablo, le recomienda al apóstol Tito qué es lo que tiene que hacer en su trayectoria. Mejor vamos a pasar lectura. Dice así: amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, ya aclaramos, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, y que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, cuando hablamos que no infamen a nadie, que no infamen, en la Biblia, para entenderlo más, que a nadie infamen, en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que no hablen mal de nadie. Esa es la palabra, que a nadie infamen. Que a nadie infamen. ¿Qué significa en esta versión? Que no hablen mal de nadie. Esa es la palabra. Que a nadie infamen, que si no hablen mal de nadie. Esa es la recomendación que Dios nos hace, o sea, el apóstol Pablo nos hace una recomendación movido por el Espíritu, que no hablemos mal de nadie. Y todavía, peor todavía, como es en el 9º mandamiento, no pienses mal ni hables mal de tu prójimo, no levantes un falso testimonio. Entonces, fíjense las recomendaciones que nos recomienda, que a nadie infame, que sí, que no hablemos mal de nadie. Luego, que no sean pendencieros, mejor dicho, que no seamos ofensivos. Y eso es lo que más abunda. Ahora, bueno, el ser humano por naturaleza siempre se adelanta a los hechos y siempre vamos a pensar mal, siempre. Acá nadie se justifica, nadie pues sí, yo soy santo. No, todos, de ahí cojeamos todos. Porque en nuestra mente está la ciencia del bien y la ciencia del mal. Más bebemos la iniquidad como agua. Siempre bebemos el mal pensamiento como agua, eso lo bebemos todos los días. Por eso dice este proverbio, muchos pájaros pueden dar vueltas sobre tu cabeza, el problema es cuando lo dejas que hagan su nido. Lo traducimos, muchos pensamientos en el hombre, muchos pensamientos, el problema es cuando lo hacemos, cuando lo ponemos por obra. Entonces acá nos recomienda que no debemos hablar mal de nadie, pero sí, pues, es un pan caliente. Empezamos a hablar sin saber, estamos hablando, no, pues si este no viene tarde, no sé cuánto, viene al sábado, viene tarde, pero no saben su problema que hay detrás de esa persona, porque llegó tarde. Pero ya lo estamos juzgando que es así. Por eso, queridos amigos, nos recomienda que no debemos hablar mal de nadie. Y otra cosa, que no sean ofensivos. Bueno, esa parte, ofensivos, acá nadie puede decir, yo no soy ofensivo. Mentira, todos ofendemos. Pensamos hacer lo bueno y resultamos haciendo lo malo. O siempre ofendemos en una u otra manera. Vamos a ofender con una palabra, con un gesto. Vamos a ofender. Y en nosotros existe bastante resentimiento, que si me miraste mal, ya otra vez ya te doy la espalda. Eso. Estamos acostumbrados que todo el mundo dé una sonrisa de oreja a oreja. Es una mala costumbre. Ahora, si nosotros, por ejemplo, de nosotros mismos, a veces estamos preocupados, nuestro rostro se descompone, también a veces de repente cruzaste con alguien, estás amargo o amarga, le vas a contestar mal sin culpa alguna. Entonces, pero eso le recomienda que no hablen mal de nadie, procurar mejor ponerse como dice Pablo, mejor es ponerse un dedo en nuestra boca con más tranquilidad, y otra, que no seamos ofensivos, porque siempre vamos a ser ofensivos. Y el que más ofende, como dice, bueno, todos ofendemos de una u otra manera, no vamos a ofender, pero es motivo para no resentirnos, al contrario.
Cuando uno verdaderamente quiere avanzar en la parte espiritual, no le interesa lo que pase, sigue firme, porque Dios nos perfecciona en nosotros mismos. Acá no nos perfecciona en otro sitio. ¿Cómo se entiende esta parte que nos perfecciona en nosotros mismos? Por eso, tomen atención, queridos amigos. Acá no nos perfecciona afuera, no nos perfecciona en nuestra casa. No, no, no. Nos hacemos una imaginación. Esta es una peña. Nos hacemos una imaginación de una peña. A la parte plana hay un riachuelo de agua cristalina. Está, bueno, de arriba del cerro se cayó un trozo de piedra deforme, una piedra sin forma, se cayó. Se cayó esa piedra al agua, se cayó al río. ¿Y qué hace el río? El río le empieza a empujar, o la corriente misma le empieza a empujar, y se choca pues con una piedra que está sembrada ahí, se choca con otra piedra, el agua lo sigue empujando, entonces se choca con otra piedra y con otra piedra. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Nosotros somos como piedras vivas, de lo cual se forma el edificio. Somos como piedras vivas. Y si hablamos en la parte espiritual, las piedras vivas es el hombre. Y si hablamos del agua, estamos hablando de los ríos, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces el hombre, Dios lo llama deforme, sin forma alguna, tosco, rudo, y luego cayó, en este caso se congregó, el Espíritu le empieza a conducir, y lo primero que va a buscar que perfeccionar son en los mismos hermanos, no en otro sitio, en los mismos hermanos. Un hermano te va a recibir con los brazos abiertos, el otro te va a dar un puntapié, el otro te va a hacer un cabe, así. Y ahí Dios te está perfeccionando y no te das cuenta. Empiezas, no, pero ¿por qué ese hermano es así? Esa hermana, ¿por qué es así? No debía ser así, pero no sabes que Dios te está perfeccionando en ellos, porque cada uno significa una piedra. Por eso está bien claro, acá está, que a nadie infame no recomienda, que no sean pendencieros, o sea, no hacer buscabullas, o sea, que no seamos ofensivos, ¿no? Que no hablemos mal de nadie, que no seamos ofensivos, que no discutan, o sea, que no nos llamamos para hasta discutir. A veces nos ponemos de boca a boca. No, no, amigos, hasta en el matrimonio, lo primero donde tenemos que empezar a controlarnos, a aprender a sobrellevarnos es en el hogar primero, con la pareja. Y si yo no aprendo a controlarme con la pareja, afuera va a ser igual. Afuera va a ser igual. El hermano que viene le empiezo a contestar mal, ofensivo. Entonces, ¿de qué me sirvió el cambio? Si Dios me llamó para cambiar. Entonces, ¿dónde está ese cambio? ¿Dónde? He cambiado de ropa, sí, pero no he cambiado de carácter. No he cambiado eso. Yo tengo que cambiar ese carácter, ¿no? La ropa no. El carácter. A veces somos demasiado ofensivos. Nos gusta rajar de uno, rajar del otro, etc. Nos gusta discutir. Eso tenemos que empezar a dejar. A dejar. Tenemos que aplicar con humildad. Esa es la base. Por eso dice acá en esta versión, traducción lenguaje actual, dice que no hablen mal de nadie, que no sean ofensivos, que no discutan, sino modestos. Deben ser modestos, amables con todos, mostrar mansedumbre, que sí, mostrar humildad en nuestro trato con los demás. Así debe ser. Porque a veces somos demasiado tosquitos, bien toscos somos. Es igual que muchos lo toman así, como decir, pide usted una dirección de una casa. No conozco. Pues no está bien tampoco. Disculpe usted, no conozco el lugar. Es diferente. Así nos gustaría que nos traten, debemos tratar también igual. No queremos que nos traten bien a nosotros y nosotros tratar mal. No. Al contrario, ahí vamos aprendiendo. Si te tratan mal, uno debe, como dice un proverbio de Santo Salazar, el defecto de tu hermano para ti debe ser un bálsamo. O sea, tú no debes cometer el mismo error. Por eso dice Pablo en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Antes por la caída de ellos viene la salud a los gentiles. Entonces, no sirve.
¿no? No sirve. Por eso nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Por la caída de ellos viene la salud a los gentiles. No caer en ese mismo juego, no caer en ese mismo problema. Así como vemos en el caso del pueblo de Israel, cayó muchas veces, fue castigado duramente por Dios por ser idólatras. Entonces en ese tiempo no vas a caer en ese juego también, pues basta el ejemplo que ellos nos dejaron para nosotros no cometer el mismo error, entrar en la idolatría. Ese es el punto fundamental. Por eso, de lo malo se aprende. De lo malo se aprende, no para lo malo, a mejorar lo malo, sino para rectificarnos de una cosa que no está bien. Por eso dice acá, que no hablen mal de nadie, que no sean ofensivos, que no discutan, sino deben ser modestos, deben ser amables con todos, mostrar mansedumbre, que sí, mostrar humildad en su trato con los demás. Ahora, ¿qué dice en el 3? Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo. Ahí es el punto que tenemos que entender, porque tenemos que llegar donde dice tienen que ser regenerados, o la renovación, o sea, tenemos que haber un lavacro de regeneración. Entonces, esta regeneración, vemos acá, antes hemos sido, digamos, nos gustó hablar mal de los demás, nos ha gustado ser ofensivos, nos gustaba discutir, no hemos sido modestos, no hemos sido amables con los demás, en nosotros no ha habido humildad, sino soberbia, en el trato con los demás. Eso tenemos que empezar a dejar. Cuando se deja, primero el hombre tiene que ser lavado. Primero tiene que ser lavado. Porque dice también, éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborreciendo los unos a los otros. Ahora, ¿qué dice en Biblia, lenguaje actual? Antes nosotros mismos éramos ignorantes, que sí hemos sido necios, hemos sido ignorantes, y desobedientes, hemos sido desobedientes, rebeldes, hemos sido extraviados, que sí, perdidos, pensando tener la razón, hemos estado bien más perdidos para divertirnos. A veces nos perdemos también para divertirnos, esclavos de los placeres y deleites de diversos, haciéndolo todo lo malo, lo que se nos ocurra, siempre pensando en lo malo, hacer lo malo, siempre poniendo un cabe al otro, pensando hasta tomarlo como una broma, y etcétera, etcétera. Son cosas que nosotros antes hemos estado en ese mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, antes nosotros mismos éramos ignorantes, éramos necios, hemos sido desobedientes, rebeldes, hemos sido extraviados, perdidos, para divertirnos, esclavos de los placeres, esclavos de los deleites, de diversos, haciendo todo lo malo que se les ocurra, viviendo en la malicia, viviendo en la envidia, los odios, no solamente en odio, sino odiándonos unos a otros. Entonces, hemos vivido en ese tiempo. Por eso viene el punto, como dice, el hombre tiene que ser lavado de todo eso. Por eso dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, hasta que llegue el tiempo que se muestra la bondad de Dios, se muestra el amor de Dios para con los hombres. Ahora dicen el 5, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho. Obra de justicia a veces pensando que humanamente se hacen las cosas, no. Más por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ya como le dije al inicio, cuando hablamos de lavacro, bien estamos hablando de lavado, tenemos que ser bañados, de regeneración, de ese proceso natural de reemplazar o reparar. Es como decir, regeneración viene a ser proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos muertos por órganos de esos dañados por buenos, con tejidos nuevos. Es una regeneración. Entonces nosotros hemos sido renovados, no de esa forma, sino con un nuevo pensamiento, una nueva idea, como dice el apóstol Pablo y como dice también el profeta Isaías, nuevos cielos, nueva tierra, nueva oportunidad, nuevo amanecer. Eso es lo que Dios nos da para cada uno. O sea, renovados, que decir, restaurados,
Eso, ese es el restaurado. ¿Qué significa restaurado? Restituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase o reemplazar algo. Eso es renovados. Y si hablamos de renovados, quiere decir cómo fue al inicio el hombre santo. Santo fue el hombre al inicio. Entonces, la renovación significa regresar a la santidad. Hemos perdido la santidad para ir a la vanidad. Ahora de la vanidad empezamos a dejar para ir a la santidad. Eso significa renovar. Por lo cual dice, derramó a nosotros abundante por Jesucristo Salvador. ¿Qué cosa derramó? Por eso dice, ha sido derramado en nosotros, ¿no? Vamos a leerlo mejor. Dice acá, mas cuando se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Muy bien, se manifestó. No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Renovado. Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Él derramó en nosotros. ¿Qué cosa derramó en nosotros? Por Jesucristo. Pero ¿qué cosa derramó en nosotros? Lo que derramó en nosotros, como dice Romanos 5, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, al ser derramado en nuestro corazón, ese mismo Espíritu lo empieza a transformar, pero hay un punto fundamental, como dice acá, tiene que hacer un proceso tiene que ser renovados. Eso. Por eso dice acá, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó. Listo, no llega a salvar, pero ¿cuándo? Por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea que el hombre tiene que ser primero lavado, regenerado. Si no es renovado, no regenerado, no hay renovación del Espíritu Santo, no lo hay. Entonces, teniendo el Espíritu de Dios, no transforma todo lo que estamos mencionando el día de hoy. Por eso dice, vamos a ver qué dice nuestro maestro. Aclarando sobre el lavacro, como dice Tito 3:5, aquí dice cómo tenía que ser la transformación de la humanidad. Transformación. Para ser para Dios. Como dice en el versículo 5, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Más por misericordia nos salvó. Mejor dicho, más por su misericordia nos salvó la humanidad. Que hemos creído, nos salvó. ¿De qué nos salvó? Del pecado. ¿En qué forma nos salva? Nos salvó por el lavacro de la regeneración. Entonces, eso también me olvidaba decirle, como dice en Ezequiel 36:25, o sea, lavacro significa lavado con agua limpia. Por eso lo limpiaré con agua limpia. Por ejemplo, con agua lavamos la ropa, ¿no es cierto? Para que quede limpio, ¿no es cierto? Así Dios promete con agua limpia, lavar a la persona y quede limpio de sus inmundicias, de sus pecados, de sus rebeliones, de su dureza que hemos tenido nosotros. Estamos ahora todos, como estamos inmundecidos, entonces Dios nos quita todo eso. Entonces, por eso vuelvo a repetir, con agua limpia dice, prometió, esparceré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Entonces nos derramará agua limpia, y con esa agua limpia nos lavará de todas nuestras inmundicias, como la ropa sucia, para que se quede limpio. Así que para quedar limpio nosotros. Entonces, eso mismo se refiere aquí en el Nuevo Testamento, agua limpia, lo limpiaré. Y cuando hablamos de esa agua limpia, lo limpiaré, dice acá mismo aquí, lavacro, solamente falta entender lavacro, que sí lavar. Como dice en el 5, nos salvó, claro, de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, nos salvó por el lavacro de la regeneración. Entonces, con agua limpia nos ha lavado para que nos quedemos regenerados, porque antes no hemos estado lavados con agua limpia. Estábamos degenerados, rebeldes contra Dios, pero de una vez que nos ha lavado, ahora somos limpios. Entonces, al lavarnos somos regenerados. ¿Con qué nos ha lavado? Con la renovación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, al darnos, nos renueva,
el Espíritu Santo nos lava. Agua limpia se refiere al Espíritu Santo. Por eso dice, como estamos aclarando en San Juan 7:38, entonces de agua viva estamos hablando, agua viva. Pero esa agua limpia tenía que ser de alguien, del que ha creído en Dios, en el Hijo de Dios ha creído, y luego esa persona ha creído en el Hijo de Dios, en su vientre, en su corazón tiene agua limpia. Entonces, de allí tenía que salir para muchos, para lavar a la humanidad, luego para que sean regenerados, y al regenerar por la renovación del Espíritu, claramente dice. Entonces quiere decir, el Espíritu de Dios es que lava a la humanidad. ¿Me han entendido? Vuelvo a repetir. Entonces, fíjese qué lindo mensaje que da nuestro querido maestro concerniente a este punto, donde dice que las aguas vivas vienen de aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Eso mañana estaremos esclareciendo cómo es este punto que está mencionando, donde dice, agua limpia tiene que ser de alguien. ¿Quién es ese alguien? Del que ha creído en Dios. ¿Quién creyó en Dios? En el Hijo de Dios ha creído. Y luego esa persona ha creído en el Hijo de Dios, en su vientre, en su corazón tiene agua limpia. Entonces de allí tenía que salir para muchos, para lavar a la humanidad, luego para que sean regenerados, y a regenerar por la renovación del Espíritu, claramente dice. Entonces, mañana estaremos viendo sobre este punto, como es San Juan 7:38. ¿Quién es? ¿Cómo es? Mañana estaremos. Mientras tanto, amigos, si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades, y nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.